Chicos, para seguir avanzando en este conversatorio voy a aprovechar ya, como les mencioné, tenemos el panel completo y están nuestras participantes. Quiero darle primero la palabra a Daniela Espinosa, Seremi de la región de energía del Biobío. Daniela, muy bienvenida. Me encantaría que nos comentaras como tu visión general. Tú llevas muchos años trabajando en la Seremi de Energía, por lo que estuve revisando ya 7 años, y estás liderando ahora este equipo de trabajo. Cuéntame, ¿cómo están las cosas en tu región? ¿Tenemos proyectos de almacenamiento? ¿Se vienen oportunidades de hidrógeno verde? Ya después entramos de lleno a conversar con Andrea y Rosana sobre qué se nos viene sobre el hidrógeno verde en Chile y cómo vamos a propulsar que efectivamente todas las metas que tenemos las vayamos a cumplir. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo llevo ya un par de años en la Seremi de Energía. Toda mi carrera la he desarrollado en rubros relacionados con temas energéticos, y la verdad es que la región se mueve harto en energía. Tenemos un gran desarrollo de proyectos. Actualmente tenemos alrededor de 4.900 megawatts instalados. Wow. En casi todas las comunas de la región, y tenemos una infraestructura diversa. Tenemos desde proyectos muy chiquititos que se están desarrollando, fotovoltaicos, hasta las grandes centrales hidroeléctricas, pasando por diferentes tecnologías fósiles. También tenemos infraestructuras de, la refinería y una gran infraestructura en todo lo que es combustible. Por lo tanto, la región es un polo interesante de desarrollo en materia energética. Y obviamente el hidrógeno verde capta la atención de la industria local y de las universidades locales. También somos un polo interesante en educación, y en esa materia hemos tenido una serie de iniciativas pequeñas de estudios desde 2 universidades principalmente locales. Bueno, está la Alianza de Hidrógeno, que lo lidera la Universidad de Concepción, y también un pequeño proyecto piloto que se va a materializar en el corto plazo, que es una planta para producción de hidrógeno verde para aplicaciones industriales, que los desarrolla la Universidad Católica. Esas son las dos concretas aplicaciones, o sea, concretas iniciativas que se han desarrollado, que se están en desarrollo. Sin embargo, sabemos que hay proyectos que están en estudio, que se podrían llegar a materializar, que captan la atención del sector industrial y también del sector portuario y forestal de la zona. Porque además de todo este desarrollo energético, este potencial que tenemos, también tenemos los usuarios de energía. Tenemos una gran concentración de industrias en el sector del Gran Concepción. Tenemos el sector forestal, que demanda gran cantidad de energía, sobre todo en lo relacionado con maquinaria, transporte. Por lo tanto, dada la necesidad de descarbonizar nuestra matriz energética, tanto de generación como también en la matriz industrial, el hidrógeno capta la atención del sector acá en la región, y se ve como un potencial agente de descarbonización para nuestra matriz. Con respecto al almacenamiento, no tengo la cifra, pero hay algunos proyectos. Creo que hay un eólico que ya se aprobó, que tiene baterías de almacenamiento para su proyecto. Escuchaba ahí la conversación sobre los problemas de transmisión, y efectivamente en la zona tenemos grandes conflictos por los proyectos. En general, proyectos energéticos son bastante... generan bastante conflictos socioambientales, pero los proyectos de transmisión aún más. Exactamente. Sí, los principales problemas pasan por la aceptación social de los proyectos energéticos. Y también he escuchado, sin haber proyectos materializándose aquí en la región, hay una serie de dudas que generan en la comunidad el hidrógeno verde. Ahí hay temas hay harto mito, hay temas del uso del agua, de emisiones. Vamos a tocar, Rosana, tocaste un punto, una fibra importante a propósito del hidrógeno verde, y ahí la Andrea nos va a ayudar a desmitificar ese punto en particular. Entonces yo creo que si bien los problemas técnicos, yo siempre digo, los ingenieros siempre existen soluciones. Yo creo que es súper importante cómo nosotros transmitimos a la comunidad las ventajas de este energético,
y no solamente a la comunidad, sino también a las autoridades locales, los alcaldes, las juntas de vecinos, en general para que esto tenga una buena aceptación, porque si no podemos entramparnos, luego de haber solucionado todos los problemas técnicos, normativos, con problemas del índole de problemas socioambientales, de ordenamiento territorial, por ejemplo, que son altos temas que los veo en el día a día, o sea, que dificultan el desarrollo de proyectos energéticos. Daniela, muchas gracias por tu intervención. Efectivamente, levantaste dos puntos clave, que no solamente para los proyectos, ¿no es cierto?, tradicionales de energía, quiero decirlo, ¿no es cierto?, de generación y transmisión, sino también se nos presentan como frente a estos nuevos desafíos, que es el desarrollo del hidrógeno verde en Chile. Entonces, quiero pasar a Andrea. Andrea, cuéntanos un poco qué es lo que está haciendo H2 Chile actualmente para propulsar el desarrollo de esta actividad en Chile, de este nuevo negocio, por decirlo de alguna forma, y a su vez también clave que tratemos, ¿no es cierto?, en conjunto con Rosana Gaete, el tema del agua. Ya, yo he escuchado en más de algún seminario, incluso amigas, cuando uno le dice, uno trata de explicar un poco qué es el hidrógeno verde, y digo, mira, la electrólisis, separamos el H2 y dejamos el oxígeno por y se ocupa agua, pero no tenemos agua. Entonces, y uno queda como, pucha, es que en realidad no están así. Así que aprovechemos esta instancia, Andrea, cuéntanos un poco qué están haciendo ustedes para el desarrollo del hidrógeno en Chile, y pasemos de ahí de lleno al tratamiento, ¿no?, del agua en el proceso de electrólisis. Súper técnico, pero súper necesario. Súper. Muchas gracias a Sigrid, en primer lugar, por la invitación. Gracias, Patricia, y gracias a todos mis colegas que están en el panel. Bueno, ¿qué es lo que hace H2 Chile? H2 Chile se formó el año 2018 para empezar a potenciar esta economía del hidrógeno. En 2018 muy poco se hablaba de hidrógeno, y como asociación empezamos a tocar muchas puertas, tanto de empresas, de entidades gubernamentales, ministerios, para empezar a mostrar la posibilidad y la oportunidad que tenía Chile de ser un actor relevante en esta economía del hidrógeno que está emergiendo a nivel mundial, sobre todo basado en poder llegar a las metas de carbono neutralidad. Porque sabemos que efectivamente el sector eléctrico es muy importante, pero no todo es electricidad. También tenemos, de hecho, en Chile, casi el 80% de lo que se utiliza en energía es combustible o son moléculas, y el 22% aproximadamente es electricidad. Entonces también tenemos que preocuparnos de esas moléculas, cómo nosotros hacemos o descarbonizamos esas moléculas que por lo general provienen de combustibles fósiles. Entonces ahí es cuando H2 Chile tiene como misión ser el impulsor del desarrollo de cero emisión en Chile y en el mundo, y cómo acelerar la adopción de este hidrógeno renovable y también sus derivados en nuestra sociedad, promoviendo la colaboración público-privada. Finalmente, H2 Chile es una plataforma que congrega a actores tanto del sector público, privado y la academia. Si bien nuestros socios en su mayoría son empresas y profesionales, también tenemos muy buenas conexiones y trabajamos en conjunto con la entidad gubernamental. Y los ejes estratégicos en los que nosotros estamos trabajando, principalmente, aquí también hay un tema que mencionó Daniela, que es muy importante, que creo que es el que voy a mencionar primero, es en fomentar el conocimiento y la formación de capital humano. El fomentar el conocimiento no es solamente las personas que van a trabajar en esta economía del hidrógeno o que van a ser parte, sino que también de toda la comunidad, también de las entidades gubernamentales, de los municipios, de las juntas de vecinos, que son muy importantes, sobre todo en el momento de empezar a plantear un proyecto en una zona. Es muy importante que la comunidad se involucre desde el principio y que también pierda el miedo a los mitos que vamos a ir viendo más adelante. Más adelante va a ser el momento de los mitos. También H2 Chile se preocupa de crear colaboración tanto a nivel nacional como internacional. Idealmente con la internacional estamos trabajando con varias entidades para hacer intercambio de información y poder potenciar nuestro desarrollo. Y también con entidades nacionales, de hecho tenemos muy buen contacto con ACEA, también con distintas entidades gubernamentales y no gubernamentales. Entonces estamos trabajando para poder acelerar esta economía y este despliegue del hidrógeno.
Otro punto súper importante es que sin proyectos no vamos a lograr las metas que están establecidas en la Estrategia Nacional de Hidrógeno, que son muy ambiciosas. De hecho, a 2025, que es en un año y medio más, claro, deberíamos tener 5 gigas instalados solo para electrólisis, bueno, o en desarrollo, eso dice la estrategia, pero al 2030, que es un poquito más allá de la esquina, como una cuadra y media, deberíamos tener 25 gigas, que es casi la capacidad que tenemos instalada hoy en todo nuestro sistema eléctrico. Sí, solo es un para desafío electrólisis. importante. Es un desafío casi duplicar lo que hoy tenemos. Y finalmente el último pilar en el que se está trabajando es colaborar en la creación de políticas públicas. Desde ahí es súper importante el Comité de Regulación que está trabajando en H2 Chile directamente con la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Nos hemos reunido también con Bienes Nacionales, también estamos trabajando con el Ministerio de Energía directamente para poder acelerar y ir revisando que estas regulaciones que vayan saliendo sean habilitadoras de esta economía del hidrógeno y que no vayan retrasando. Entonces, creo que se trata de trabajar en toda la cadena de valor. Sí, Andrea, diste en un punto clave, de hecho ha sido un poquito transversal a todo lo que hemos conversado, de que sin una buena regulación, en definitiva, es súper difícil tomar decisiones de inversión, ¿ya? Y estamos hablando de números muy, muy grandes, ¿ya? O sea, no queremos después un elefante blanco instalado a lo largo del país, o muchos elefantes blancos instalados a lo largo del país, y que finalmente no puedan ya funcionar, o no puedan desarrollarse con la velocidad que al final necesitamos. Súper un punto. Antes de que nos vayamos a los mitos, Andrea, me encantaría escuchar a Rosana. Rosana tiene experiencia a nivel latinoamericano, entonces me gustaría, Rosana, que levantaras cuáles son los principales como desafíos que se han encontrado ustedes, ¿no es cierto?, como AES Andes, en el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en Latinoamérica. Súper, muchas gracias a todos. Mi gusto de ver a mis compañeras de panel y mi compañero de panel. Gracias por la invitación. Mira, generalmente los desafíos son súper transversales. Nosotros que tenemos un desarrollo de un pipeline de proyectos en Latinoamérica, nos fijamos que la transmisión, sobre todo para proyectos grandes, estamos hablando que la cantidad de energía que tú requieres para proyectos de exportación principalmente supera el giga. Hay temas de transmisión que son bastante importantes, incluso si tú quieres hacer un proyecto que tiene energía incorporada. Ahí tiene que ver el precio directamente, porque para obtener un hidrógeno competitivo tú requieres de energía competitiva a la vez. Es ahí donde nace la oportunidad de la desfosilización, que hablaba Andrea anteriormente. También temas de capacidades directamente. Hay sistemas que nosotros hemos hecho estudios de capacidad y que tú simplemente no puedes llegar y conectarte por temas de precio y por temas de capacidades, como les estaba comentando. El desafío territorial está siendo complicado en todos los países del mundo, salvo cuando tú estás en ciertas condiciones, por ejemplo, en barrios industriales o en puertos que tienen capacidad para producir proyectos de hidrógeno, o en barrios industriales que tú tienes ya la calidad de uso, la capacidad de uso para tener instalaciones de combustible. En esos casos no hay problema, pero si tú quieres un despliegue con las metas de carbono neutralidad que se requieren en Chile y que los países de Latinoamérica se están sumando, encuentras desafíos territoriales bastante importantes. Y te digo desde la normativa de uso de suelo, ¿ya? De compatibilidad territorial. El tema con las comunidades, lo que hablábamos anteriormente, y escuchábamos esta simetría de información que hace tener mitos acerca de las tecnologías, y que son mitos que no tienen su fundamento en cosas de la NASA, ni en cosas que son ajenas a la comunidad, son en cosas importantes. Yo siempre pongo el ejemplo de Beirut, de esta gran explosión, que fue de un derivado del hidrógeno en un puerto, y que pasó lo que pasó. Entonces, esos mitos se van creando de acuerdo a realidades que existen. Entonces, nosotros mismos, los desarrolladores, el gremio, el regulador, son los que tenemos que estar ahí en primera línea, con fuentes creíbles, con estudios,
agregando a la academia, agregando a los centros de investigación, en ir creando estas certezas desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista de percepción, porque la percepción tiene este desafío. Entonces, las comunidades, como les comentaba, la compatibilidad territorial, los temas de transmisión, son bastante homogéneos en brechas, y hay otras brechas también que es, al final, quién quiere consumir este hidrógeno. Ahí los países fuera de Latinoamérica, y por eso los primeros mercados están pensados en la exportación, porque por ejemplo en Estados Unidos hay 3 tipos de subsidios ya para el consumidor de hidrógeno. En Alemania está este fondo que se llama el H2 Global, que también financia, digamos, al consumidor, y empiezas tú a agregar demanda, que es lo que tú quieres. Acá en Chile, aún cuando tú quieres en el fondo poner tu hidrógeno dentro del territorio nacional, está el dilema del huevo y la gallina, ¿quién va a pagar en el fondo ese sobrecosto? Y si tú lo miras desde ese lado, pues si lo miras desde el punto de vista de compromisos ambientales, también desde el punto de vista que se agrega de la guerra de Ucrania, seguridad energética, etcétera, etcétera, y de commodities, porque el hidrógeno es un vector energético, pero también es un elemento químico. Entonces ahí tú puedes ir armando tus modelos de negocio, y puede que te salga en algunos casos positivos, pero eso de la demanda nosotros también lo vemos en Colombia, lo vemos en Brasil, etcétera, etcétera, que requiere todavía un empujón, una asociatividad, y es un desafío común para todos los países. Oye, vemos varios empujoncitos que hay que realizar a lo largo de todos estos temas que estamos tocando, porque estamos viendo que así, que dejemos que las cosas funcionen, no vamos a llegar a los números, no vamos a llegar a las metas. Oye, Rosana, aprovechando tu intervención, porque voy a aterrizar el tema ahora a Chile, vamos a volvernos al tema. Ya hemos levantado que la transmisión es un problema para el almacenamiento, para la generación, para el desarrollo del hidrógeno verde, y que en realidad a la gente no le gusta mucho estas líneas enormes, ¿no es cierto?, que pasen de una región a otra, ¿ya? O sea, la gente en realidad tiene varios mitos asociados también a los efectos de las líneas de transmisión cerca de uno, ¿ya? Pero, Rosana, me gustaría que viéramos tocáramos el tema del vertimiento, ¿ya? ¿Qué oportunidad ves tú que el vertimiento de energía asociado, ¿no es cierto?, al desarrollo de proyectos de hidrógeno verde? Bueno, primero que nada, ojalá que el vertimiento no existiese. Lo que ese sería el mundo ideal. Eso es fundamental, eso sería el mundo ideal. Ya, pero en un mundo que existe vertimiento, nosotros hace años atrás, en el gremio del hidrógeno, estudiamos usar el vertimiento para posibles proyectos de generación de electrólisis, o de hidrógeno, y sería bastante interesante de mirarlo con mayor profundidad en cada uno de estos nodos, en el fondo, y ver qué potencialidades hay de poner un electrolizador o una celda de combustible directamente, y ocupar esta energía. Nosotros lo vemos como una oportunidad para esto. Para que esto acontezca, también hay otros desafíos, pero se podría potencialmente hacer ese ejercicio de forma centralizada, planificada, ver qué tipo de actores podrían involucrarse, pero es bastante interesante justamente para almacenar la energía en molécula. También puede ser una batería de litio, y bien, pero el hidrógeno se podría ver sobre todo en lugares donde exista demanda cerca, y puedas aportar a esta agregación de demanda que nosotros vemos que es bastante, sobre todo en Chile, un país tan largo, lo vemos bastante atomizado. ¿Ya? Tú dices la industria minera, pero cada minera tiene 200, entre 150 y 200 kilómetros de distancia una y otra. Entonces la posibilidad de hacer esto en torno a los principales consumidores, digamos, espontáneos o más fáciles, es difícil. Pero si tú lo ves de acuerdo a los nodos de transmisión, esto podría ser más interesante de ver. Entonces yo creo que podría ser una oportunidad. Nosotros lo vimos de manera preliminar, como les comentaba, en el gremio, y quizás habría que hacer los esfuerzos de ver, hacer el forecast de los vertimientos hacia adelante y ver realmente dónde sería una oportunidad donde exista la demanda. Perfecto, buenísimo, Rosana. Andrea, volviendo contigo, vámonos al mito del agua. Cuéntanos todo. Desmitifica. Aprovecha esta instancia. El famoso mito del agua. Mira, yo creo que
lo voy a tratar de poner en los números más simples posibles, ¿ya? Para hacernos una idea, Chile, su consumo consultivo es cerca de 4.900 metros cúbicos por segundo. Consultivo es que no vuelve a cruzar, ¿ya? Perdón, ese es el consumo total de agua. El consultivo es un 7% de eso, que son 346 metros cúbicos de agua por segundo. Para que nosotros podamos reemplazar todos los combustibles fósiles, estoy hablando que usamos hoy día en Chile, estoy hablando del diésel, gas licuado, gas natural y gasolina, se necesitaría menos del 1% del uso consultivo para poder generar todo ese hidrógeno. Ahora en números aún más simples. Supongamos que vamos en promedio al baño y tiramos la cadena, aproximadamente cada vez que uno tira la cadena del baño son entre 6 y 18 litros. Claro. En promedio son 12 litros. Y 12 litros de agua son equivalentes a 1 kilogramo de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, si yo voy al baño 6 veces en el día, estoy botando por el desagüe el agua requerida para poder utilizarlo como hidrógeno combustible para recorrer de Santiago a Concepción o de Concepción a Santiago, aproximadamente 600 kilómetros. Es la autonomía que tiene hoy día un auto liviano entre 500 y 600 kilómetros. Eso es más o menos como el número más cercanos. Es claro, aterrizando números como le gusta a nuestra panelista a Analía. Oye, Andrea, en el caso del desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, para poder avanzar, o sea, se necesitan al final derechos de aprovechamiento de agua. O sea, los proyectos de hidrógeno verde tienen que ser titulares de derechos de aprovechamiento de agua. Es que en general los proyectos que se están desarrollando hoy día tienen adosado plantas desalinizadoras. Ya, y perfecto, en general, es un muy buen punto. ¿Qué tipo de agua claro, podemos y en usar? general, si tú lo piensas en temas de inversión, dices, ya, pero no todos van a invertir en una planta desalinizadora. En general, Claro, le metemos más costo al proceso. Pero es que el costo es casi insignificante, entre comillas, en CAPEX, en comparación con la planta de hidrógeno. Y obviamente por los mismos temas de problemas de agua o de cómo se está regulando el agua, etcétera, en general es mucho mejor trabajar con agua de mar y con obviamente tecnologías que sean responsables con el medio ambiente para poder seguir esta cadena, porque tampoco es la idea poder tener un hidrógeno verde, pero estar haciendo daño a las comunidades, etcétera. Entonces todo esto es una cadena productiva respetuosa con las comunidades y con el medio ambiente. Eso yo creo que hay que recalcarlo para que tampoco tengan miedo de las tecnologías de desalinización. Oye, Andrea, ¿y cuáles son los, si tú podrías como decirme en 4 como bullet points, cuáles son los 4 como desafíos principales que se le vienen al hidrógeno verde en Chile ahora? Mira, yo creo que el primero es el tema de la demanda. O sea, si no existe una demanda de hidrógeno local para poder desarrollar esta economía, va a ser muy difícil que lleguemos a lograr las metas de ser el hidrógeno más competitivo para exportación. El tema regulatorio yo creo que igual es relevante, como tú decías, como, bueno, lo mencionaban todos los panelistas en general, finalmente con una regulación clara y habilitadora, incentiva la inversión, ¿ya? Y eso yo también creo que es relevante. Hay otro tema que es súper importante, que es la estandarización de la certificación del hidrógeno. ¿Qué es un hidrógeno verde? Si yo quiero exportar un hidrógeno verde, ¿cómo certifico yo que mi hidrógeno es verde para que me lo compren fuera de Chile? ¿O cómo certifica una minera que está usando hidrógeno verde para que su cobre sea más verde? Entonces, este estándar de certificación creo que es súper relevante y que sea a nivel global, que conversen los estándares finalmente. ¿Ya? Y bueno, una noticia así como muy reciente es que ayer, en un evento en Barcelona, de hecho nuestra gerente estuvo en el evento de Rotterdam, después en un evento en París, en Francia, y ahora está en Barcelona, se lanzó un estándar de certificación de hidrógeno verde. No tenemos muchos antecedentes, pero se lanzó ayer el estándar.
lo más seguro es que estas semanas ya los comencemos a estudiar desde la asociación, para ver cómo Chile puede empezar a trabajar en este estándar para que los proyectos efectivamente puedan calzar en este concepto de hidrógeno verde y sean comprados. Y yo creo que el otro punto importante son los incentivos. Son los incentivos gubernamentales para poder acelerar esta transición, en general la transición energética y obviamente la incorporación del hidrógeno. Yo creo que los incentivos, y no solamente incentivos en cuanto a dinero, sino que también, no sé, creo que Analía lo mencionó al principio, el tema de los costos de carbono. Eso, por ejemplo, podría ser un tema de incentivos, temas tributarios. Yo creo que hay que analizar cuáles son esos incentivos, y desde HO Chile nosotros ya estamos haciendo un análisis para proponer y apoyar, porque creo que eso es relevante. O sea, sin esos incentivos no vamos a lograr llegar a las metas ni de carbono neutralidad, ni de la Estrategia Nacional de Hidrógeno. Actualmente Chile tiene las metas más ambiciosas del mundo y el presupuesto más pequeño. Entonces, en realidad, necesitamos compensarlo de alguna manera, y creo que hay incentivos que se podrían ir manejando. La balanza la tenemos un poco descuadrada para estos efectos. Sí. Hoy, Rosana, ya para que vayamos cerrando un poco nuestro panel, Rosana, cuéntanos, ¿qué tiene AES Andes en Chile? ¿A qué están apostando en hidrógeno verde actualmente? ¿Algo que nos puedas contar? Si no se puede contar, lo entendemos. Sí, no, te comento un poco en Chile lo que estamos haciendo. En Chile estamos trabajando en Antofagasta en un proyecto grande, que mezcla el consumo para la exportación y el consumo doméstico, ¿ya? Eso es en el desierto. También estamos viendo Magallanes con buenos ojos, y ahí también estamos viendo qué podemos hacer, y prontamente también vamos a tener un proyecto más pequeño. Lo que queremos nosotros es agregar demanda, querida Patricia. Estamos viendo cómo aportar en eso. Estamos viendo cómo aportar a agregar demanda, y estamos viendo también cómo podemos aportar a que los tecnólogos estén en Chile y vean a Chile como un mercado importante, porque cuando tú quieres hacer un proyecto, los tiempos de entrega de los equipos son muy grandes, y está todo reservado para la Unión Europea, para Australia. Es increíble. Sí, entonces ya tenemos un tema adicional en la cadena de suministro. En la cadena de suministro tenemos además otro tema que de tiempo, de plazo. Claro. Exacto, de plazo. Entonces, y eso es básicamente por lo que contaba Andrea y lo que habíamos hablado anteriormente, que todos queremos hacer proyectos, todos estamos en grandes procesos de evaluación ambiental. Hay que entender que los proyectos de hidrógeno son muchos componentes, es puerto, línea, hoverboard, etcétera, etcétera, y eso ambientalmente, ya si tú le agregas una participación indígena, por ejemplo, se puede tardar un proyecto 3 o 4 años fácilmente. Ahora con las exigencias, por ejemplo, de la desalinización de agua, son 2 años de estudio. Entonces tú vas agregando tiempo y poca certeza como para hacer las órdenes de compra de los equipos. Y eso es algo que tenemos que trabajar todos los desarrolladores, que estamos viendo cómo hacerlo también a través del gremio, cómo hacemos atractivo, y somos un país que en realidad estamos avanzando en nuestros procesos ambientales para poder tener la aprobación de los proyectos y que no pierdan el interés por nosotros. Entonces, eso básicamente estamos en Chile trabajando en 3 proyectos concretos, que ya comenté lo que te puedo comentar, y estamos trabajando en agregar la demanda, en trabajar con los proveedores de equipo, y también en la generación de capital humano, aportando desde la experiencia que tiene AES en el mundo. El año pasado hicimos un curso que se llamó Trainer de Trainers a los profesores de INACAP, muy bueno. Buenísimo. Nosotros mismos entregamos nuestro conocimiento a las carreras que son asociadas a los temas eléctricos y a los temas mecánicos también, porque entendemos que también ahí va a haber una masa de personas que van a integrarse al mundo laboral, y que tienen que los mismos profesores ya entender dónde están los desafíos y cómo entregarles los conocimientos a estas personas de forma técnica. No solo la universidad, también participamos de las alianzas que contó la Seremi Daniela, que contó Andrea, porque creemos que nosotros somos los que tenemos que trabajar en esas asimetrías de información,
como les comentaba en principio. Y eso es un poco lo que estamos haciendo en Chile, y bien motivados y encantados de que esto sea una realidad, y que esto sea asociativo, que sea con el gremio, con las empresas, con la industria, con nuestros consumidores espontáneos, como la minería, pero también que esto sea realidad en la conversión industrial, como hablaba Daniela, la oportunidad, por ejemplo, en el Biobío de reconversión industrial para tantas industrias que pueden integrar el hidrógeno en los procesos, es algo que tenemos que trabajar todos los que estamos metidos en esto, no es algo trivial ni que se dé de forma natural. simple, en Chile, Simple, sobre natural. todo en Chile. Sí. No, bueno, han levantado puntos súper importantes para el desarrollo del hidrógeno verde en Chile. Podemos ver claramente que los puntos, tanto para el almacenamiento como para el hidrógeno, son muchos. O sea, podemos estar todo un día en un seminario exclusivamente dedicado a ver cómo podemos ir avanzando con esto. Pero al final creo que transversalmente estamos todos de acuerdo en que esto no lo va a resolver el mundo privado por sí mismo, y tampoco el Estado lo va a resolver. Es un conjunto, ¿no es cierto?, de simbiótico, en donde es necesario que todas las involucrados y interesados formen parte de este desarrollo, porque al final nos vamos a tener que anticipar a un montón de problemas. En el caso del almacenamiento ya los tenemos encima. O sea, Analía en la primera parte del panel detalló con mucha precisión cuáles son todos los problemas que tenemos y también a su vez los errores que estamos actualmente cometiendo. Entonces, es súper importante que la autoridad, ¿no es cierto?, aprovechando que tenemos a la Daniela con nosotros, tome nota de todas las cosas que hemos conversado el día de hoy. A su vez también el Coordinador Eléctrico Nacional va a ser clave en este punto. Y ya vamos terminando nuestro panel. Quiero darle los últimos minutitos a Rosana para saber qué recomendaciones tienes para nosotros, Rosana, en el desarrollo de todas estas iniciativas que queremos tener, y que nos va a permitir cumplir el sueño de la descarbonización. Ay, perdona, Daniela, me equivoqué. A nuestra querida Daniela. Listo. Mira, yo solamente para cerrar decir que efectivamente en Biobío tenemos una serie de oportunidades que es importante que se puedan empezar a desarrollar iniciativas pilotos para poder replicar esto. En la medida, yo estoy segura que en la medida que uno instale una primera iniciativa, esta iniciativa de alguna forma va a permitir visibilizar estas oportunidades y atraer más inversión y de verdad demostrar que esto es algo real, porque nos pasa mucho cuando hablamos de hidrógeno acá en la región. La verdad es que al principio veían algo como tan lejano, como tan poco aplicable en las instalaciones de la región, que de verdad era como que uno hablaba a una pared. Sin embargo, en la medida que se han ido avanzando en esta materia, se han ido instalando, o sea, empezando a desarrollar iniciativas, hemos estado atrayendo ya la mirada de todo esto sectores. Hemos estado también desde el Ministerio avanzando en todo lo que es regulación, poco a poco, y a la SECA sacado un instructivo, el Servicio de Evaluación Ambiental. Nos queda harto camino en esa materia, pero estamos avanzando. Entonces, es eso. Y lo otro que a mí me preocupa bastante, que es algo, que es una problemática muy regional, que me imagino que igual han tenido en otras regiones, el tema de la aceptación social. Yo creo que ahí tenemos que trabajar fuertemente en educar a la población en materia de hidrógeno, porque a nosotros siempre nos llega la preocupación de la ciudadanía, es el que, ¿por qué nosotros tenemos que tener estas tremendas instalaciones de generación de energía, parques eólicos, instalaciones extensas fotovoltaicas, para exportar energía a otras regiones? O sea, el problema incluso es cuando otras regiones. Entonces, imagínate lo que pasa cuando tú les vas a decir, ¿sabes qué? Es para exportar hidrógeno a otro país. Entonces, porque al final el costo socioambiental queda en la región. Entonces, ¿cómo hacemos que las comunidades se sientan parte de este proyecto, de alguna forma se sientan beneficiadas con que llegue este tipo de proyecto a su comunidad? Porque si no, la verdad es que es súper difícil llegar con estos proyectos con una buena aceptación social. Me imagino que nadie tienen harta experiencia en esto. Acá en la región hemos tenido proyectos emblemáticos con el desarrollo de proyectos eólicos. Entonces ahí es un tema que yo creo que hay que adelantarse para abordarlo esto de cara a la comunidad, porque si no vamos a tener dificultades en la implementación futura de estos proyectos.
Daniela, muchas gracias por tus palabras y efectivamente todos han dado puntos súper relevantes a propósito del desarrollo de estos desafíos que tenemos. Desafíos que al final todos tenemos ganas de cumplir, o sea, valga la redundancia, la energía para desarrollar estos proyectos están, las ganas están, se está desarrollando el conocimiento, como aquí nos han levantado los panelistas en hidrógeno verde, tenemos un montón de desafíos. Lo importante, ¿no es cierto?, es que exista también el capital humano para que se puedan desarrollar esos proyectos. Efectivamente, yo he visto, ¿no es cierto?, me ha tocado ver, y actualmente estoy cursando un diplomado de hidrógeno verde. No voy a hacer promoción, así que no voy a mencionar cuál es, pero estoy bien contenta, pero también estoy aprendiendo de todos los desafíos que tiene esta industria tan nueva en Chile. Son desafíos claves, son desafíos importantes, y quiero aprovechar darle las últimas palabras a Francisco y a Ana Lía para que en unos breves minutos, aprovechando el poquito tiempo que nos quedan, ¿qué mensaje tenemos para la autoridad? ¿Qué se nos viene? ¿Quién empieza? A ver. Dale tu analía, vale. Ya, mis mensajes son que tenemos varias oportunidades y espacios, ¿no? Para incentivar el desarrollo del almacenamiento. Nuestras colegas ahí lo mencionaron cuando hablaban del aprovechamiento de los vertimientos. O sea, los vertimientos, de verdad, punto central también de mensaje. Tenemos hoy día niveles de vertimiento de 580, 600 gigawatt-hora ya a mayo, más o menos equivalente al nivel de la reserva hídrica. O sea, de nuevo, cifras. Sí. Cuando hablamos de la reserva hídrica, esto que nos va a permitir manejar y responder adecuadamente a la estrechez energética, ese es el mismo nivel que estamos entonces hoy día en niveles de vertimiento acumulado a mayo, que superan con creces todos los del 2021 y que solamente van a seguir aumentando. En la medida que aumentemos más penetración de renovables, los vertimientos van a seguir aumentando si no tomamos medidas entonces para gestionar adecuadamente la red y hacer ese aprovechamiento. Entonces, antes incluso de aprovechar los vertimientos para H2, verde, etcétera, o sea, usemos el vertimiento para responder ante la necesidad de la estrechez del sistema, que evidentemente, y esto no necesitamos tener ningún curso de la NASA para entenderlo, que efectivamente la energía se vierte o no se puede inyectar en zonas que son distintas donde está hoy día siendo requerida por parte de la demanda. Exacto. Y por eso en el fondo, y por los problemas de transmisión y todo, o sea, por favor no volvamos al origen de los vertimientos, porque ahí vamos a estar detenidos años discutiendo, ¿no? Pero el almacenamiento es una solución para los vertimientos, y en la medida que más demoremos la introducción de almacenamiento a niveles de transmisión o a nivel de generación, más vertimientos vamos a tener sin solución. También creo que el diseño finalmente de las licitaciones a clientes regulados, efectivamente hay, hoy día con el diseño de los bloques horarios, ¿cierto? Tenemos algunas dificultades en hacer esa distribución de energía que requiere el sistema, a pesar de tener esta súper buena idea, ¿cierto?, introducida en la ley de licitaciones, de tener 3 bloques horarios, pero en el fondo tenemos que hacer un rediseño para que efectivamente se incorporen en la valorización de los precios de las licitaciones estos atributos que en el fondo le dan suficiencia, continuidad y todo el capítulo de servicios complementarios a energías que son renovables, sin emisiones, pero que son continuas. Entonces, hay que también pensar en ese rediseño de licitaciones. Otro mensaje para la CNE, para las autoridades, están ya hace mucho rato, y yo he tenido harto contacto con el equipo que está ahí a cargo del diseño de licitaciones, para efectivamente mirar, ¿cierto?, la señal que tendría que dar esa licitación al cliente regulado en precio, para que se valoricen e incorporen también otras soluciones como la concentración solar de potencia o la geotermia en el fondo, y para valorizar ese aporte que no solamente energía, sino suficiencia y todos los servicios complementarios que se le pueden entregar a la red, cuando hay una tecnología en el fondo que permita hacer en el fondo el 24/7. Esos son mis 2 mensajes para terminar. Muchísimas gracias, Pati. No abusemos más del tiempo de los espectadores. Francisco, cuéntanos, desde la visión de la Asociación de Generadores de Chile, ¿qué nos puedes comentar en breves palabras? Oye, muy breve, bueno, no voy a repetir lo que ya dijimos respecto a todas las brechas regulatorias y diseño de mercado. Quiero entregar más bien un mensaje un poco más general. Como varios saben, Chile
hizo reformas pioneras, creando el primer mercado eléctrico del mundo en el año 82. Aparecemos en todos los libros de historia de los mercados eléctricos del mundo. Exacto. Y de alguna manera nos fuimos quedando atrás, de alguna manera. Y hoy día, si tú ves la prensa internacional, ranking como Bloomberg, habla de que Chile es uno de los países más atractivos del mundo para invertir en energías renovables. Tenemos un tremendo potencial, ¿cierto?, también para el desarrollo de hidrógeno verde. Entonces, tenemos todas las oportunidades de volver a recuperar ese espacio, de volver a ser líderes. Tenemos el espacio para hacer reformas que nos vuelvan a posicionar como el país que la lleva a las renovables. Entonces, creo que está todo dado para hacerlo. Ese es el mensaje. Recuperemos el liderazgo, dices tú, recuperemos el liderazgo, seamos dueños de la innovación. Oigan, les agradezco a todos su contenido, la preparación, o sea, el nivel del panel. Yo lo digo cuando Alfredo y la Katy me pidieron ayuda en esto y dije, o sea, ¿qué voy a poder yo moderar a estos tremendos panelistas? Pero creo que hemos abordado los temas más importantes de los desafíos que tiene cada una de estas áreas. Y bueno, y al final podemos resumir que hay mucho por trabajar, hay mucho desafío pendiente, y lo importante es que siga existiendo un conjunto de profesionales, ¿no es cierto?, el CIGRE, ¿no es cierto?, este tipo de asociaciones en donde todos aquellos interesados por definitivamente salvar al planeta estemos trabajando juntos en el crecimiento y desarrollo de los proyectos de energía que Chile necesita. Así que le agradezco a todos su participación, le agradezco a todos aquellos que nos estuvieron viendo desde su casa. Daniela, Analía, Andrea, Francisco y Rosana, muy agradecida, y ya les damos el pase a Sigrid para seguir con el panel siguiente de conversación. Un abrazo a todos. Chao, muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias. Chao, muchísimas gracias a todos. Patricia, muchas gracias por todo. Parece que estoy con algunos problemas de cámara, no lo pueden ver, pero muchas gracias a Analía, Francisco,